hemos desarrollado, que lo vamos a hacer el día de hoy, el Seminario Internacional sobre Herramientas de Gestión Editorial, con el expositor, editor Leandro de Sagastizábal. Nosotros tenemos que agradecer esta vez por la colaboración de cada una de las editoriales en el desarrollo del programa. Para los cursos de formación tenemos el apoyo constante en lo que es la difusión de la editorial Pearson, Perú. Y para el seminario del día de hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración del Fondo de Cultura Económica. Esta editorial que, como todos conocemos, ha venido desarrollando e impulsando desde hace muchos años los libros álbum para niños, álbumes para niños, y tiene dos colecciones dedicados a los actores del mundo del libro, uno que es dedicado a los mediadores de lectura y el otro que es libros sobre libros dedicados a los editores, libreros, distribuidores. Los dejo con el editor Leandro de Sagastizábal. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Rosario, muchas gracias a la Universidad Austral, a la Universidad Ricardo Palma por esta invitación, y gracias a ustedes por venir acá a escuchar esta exposición. Como bien decía Manuel, en general algunas personas, no soy el único, hay varias personas, incluso hace unos años, en el año 2002, publicamos un libro que coordinábamos Fernando Esteves, en ese entonces director editorial de Alfaguara, y yo, que se llama El Mundo de la Edición de Libros, publicado por PAI 2, que reunía a varios editores que teníamos más o menos un objetivo común, un objetivo compartido, que es siempre esto de poder transmitir un poco en todos los espacios donde se están formando profesionales la experiencia de uno, para ver cómo uno colabora a que esos lugares se consoliden, que esos lugares se hagan más ricos, más sólidos. A mí me gusta venir al Perú, vine hace muchos años por primera vez al Cusco y a Lima con amigos, y cada tanto sigo viniendo. Y en los últimos años a hacer actividades de este tipo, ya en la Feria del Libro o ya hoy en esta ocasión aquí. Creo, esto no es una clase magistral y me parece importante aclararlo, esto es contar una experiencia. Yo creo que las personas que tenemos ya cierta edad y algún tránsito hecho en este métier, tenemos casi diría la obligación de contar la experiencia. Está sistematizada en forma de una exposición o en forma de clase, pero en realidad lo que voy a procurar es contar una experiencia y sobre todo tratar de, a partir de ciertos temas que allí aparezcan, que me parece que son bastante decisivos en el mundo de la edición actual, reflexionar un poco sobre ello o sugerirles a ustedes, porque de eso se trata, una sugerencia, le vuelvo a repetir, esto no es una clase magistral, es una conversación de contar experiencia, sugerirles algunos caminos para resolver temas en el mundo editorial. Hoy en día está de moda hablar de gestión, ¿no? Todo es gestión, se habla de la gestión de los gobiernos, se habla de gestión, es como que eso ha vaciado el discurso político, digamos. Esa no fue la intención del título de esta exposición, sino otro, que es de alguna manera graficar lo que ha sido el proceso de construcción de las editoriales en los últimos, yo diría, 15 años. O por lo menos 10 años seguro, desde los 90, ¿no? 11 años. La estructura del mundo editorial hasta los años 90, supongo que en el Perú pasará un proceso similar. Yo les digo la verdad, además mi verdadera, si bien tengo 38 años trabajando en el mundo de la edición, mi verdadero interés por el mundo de los libros es la de historiador. Yo soy profesor de historia, soy graduado en la Universidad de Buenos Aires y mis libros son sobre historia de la edición. A mí lo que me interesa es la historia de la edición, aunque he ocupado cargos en el mundo editorial y algunas de estas cosas sé. Y les decía, si uno que ha estudiado el mundo de la edición
ve lo que pasaba en algunos países, como por ejemplo en la Argentina, hasta los años 90, realmente el modelo editorial que había era un modelo básicamente de empresa familiar, en donde las lógicas estaban muy vinculadas a lo que tenía que ver con eso, es decir, decisiones muy personalizadas en quienes dirigían estas empresas, una fuerte prioridad en las intuiciones al elegir los fondos editoriales, un criterio casi diría muy empírico y poco científico y consensuado a la hora de fijar los precios, es decir, un conjunto de cosas que realmente tenían que ver con ese modelo editorial. En los años 90 hubo todo un proceso que fue un proceso muy característico en casi todos los países de América, que tuvo que ver con el proceso de fusión de las editoriales. Se conformaron los grandes grupos editoriales y se compraron un montón de editoriales. En los años 90 en la Argentina se compró primero el grupo Norma, compró Capeluz, compró Tesis, Planeta compró MC, el grupo que hoy es Random House, que en ese entonces era Bertelsmann, compró Sudamericana, es decir, esas empresas que habían tenido un origen familiar formaron parte de estos grupos más grandes. En esos grupos más grandes, que se les puede hacer un montón de críticas desde otras perspectivas, sin duda hay algo que se introdujo en el mundo de la edición, fue la necesidad de procesos de gestión de todo lo que allí ocurría. Entonces, se gestiona de alguna manera, de una manera definida, tanto la aprobación de los libros como los procesos editoriales, como la fijación de los precios y todo lo demás. Y de esto es un poco lo que les quiero hablar, porque me parece que es algo que por ahí les puede hacer pensar en dimensiones que no habían pensado, o si ya las habían pensado, enriquecerlas, modificarlas o lo que fuere. Entonces vamos a empezar. Entonces yo creo, ¿qué gestionamos cuando gestionamos un proceso editorial? Que es la pregunta la primera, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que gestionar? Y lo primero que entonces que nosotros decimos que vamos a gestionar son básicamente 4 cosas. Por un lado, una gestión editorial, por otro lado, la gestión económica de la empresa, la gestión de relaciones humanas y finalmente la gestión de vínculo con el mercado, la gestión comercial. ¿Por qué lo pongo así circular? Porque ninguna de estas cosas excluye las otras, sino que todas forman parte de lo mismo, todas se conjugan, todas están relacionadas. Sin duda, nosotros tenemos en los aspectos de gestión, lo primero es la gestión editorial. Todo proyecto editorial, indudablemente, nace por la generación de los libros. Lo primero que nosotros tenemos que generar cuando tenemos un proyecto editorial es qué es lo que vamos a publicar. Ahora bien, luego tenemos gestión del proyecto económico o del proceso económico. Hoy les voy a mostrar por lo menos 3 herramientas que me parecen necesarias a tener en cuenta a la hora de los procesos económicos. Cuando uno gestiona un proyecto editorial, también tiene que saber con qué recursos cuenta, cómo va a contar con esos recursos, cómo se administran esos recursos. El tercer elemento que gestionamos sin duda también es los recursos humanos. Es decir, que nosotros trabajamos con personas, tenemos que ver cómo hacemos que todos seamos más que la parte, es decir, cómo generamos desde instancias de participación, como pueden ser comités para la aprobación de proyectos, hasta cómo somos capaces de hacer que la vida en la editorial sea una vida de creatividad, es decir, lo que nosotros llamamos el clima de empresa, ¿no? Cómo generamos clima de empresa. Y por último, este aspecto que le decía comercial, que es finalmente el vínculo con el mercado, es decir, cómo nos vinculamos con el mercado y cómo hacemos seguimiento a ese proceso. Si vamos al primero, a la gestión editorial, vamos a encontrar algunos aspectos. Yo de esto voy a ir señalando algunas cosas. En gestión editorial, nosotros vamos a ver que tenemos, lo primero es el plan de publicaciones. Luego tenemos la selección de los libros a publicar dentro del plan de publicaciones, ¿no? El primer paso sería la selección de los libros a publicar. El segundo paso,
sería el cronograma de las publicaciones, es decir, cuándo los vamos a publicar. El tercer paso o el tercer elemento sería la definición de las tiradas, cuánto vamos a publicar. Y finalmente, el plan de marketing, es decir, cómo vamos a vincular esos libros con los potenciales lectores. Entonces nosotros vamos a seleccionar los libros, queremos saber qué es lo que vamos a publicar, vamos a armar un cronograma de cómo se publican, es decir, los libros, y ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero no es lo mismo publicar un libro hoy que mañana. Es decir, supongamos que yo tengo un libro interesante sobre la transición presidencial en la democracia, no es lo mismo el efecto que puede tener hoy que el que tiene dentro de un mes, sin duda, ¿no? Hoy hay un clima que lo hace bastante más interesante y prioritario que el que habrá seguramente en un mes. La definición de las tiradas, vamos a ver, es otra cosa que me parece estratégica en el mundo de la edición de hoy. Uno de los temas más complicados y más decisivos es cómo definimos las tiradas. Y finalmente, cómo armamos un plan de marketing. Pero en estas cosas no es solo el qué hacemos y el cómo lo hacemos, sino además el cuándo lo hacemos. Por ejemplo, normalmente era muy común en el mundo editorial que el plan de marketing era un plan a continuación de la existencia del libro. Es decir, existe el libro, luego le armo una posibilidad de promoción y venta. Y el plan de marketing tiene que ser algo que existe al momento de la aprobación de la contratación del libro. Es decir, parte de la aprobación o no de un libro tiene que ser el plan de marketing que lleva implícito. ¿Por qué? Porque es al momento de contratar un libro, cuando yo voy a decidir publicar el libro, cuando tengo que saber que luego voy a poder llegar a lo público objetivo al que está destinado y no encontrarme después con 10.000 problemas que no había contemplado en aquel antes. Es decir, que el plan de marketing es algo que tiene que estar a la hora de la contratación del libro. Veamos a ver lo primero, el plan de publicaciones. Ahí tienen ustedes algo que es ilegible, que solamente se los puse a nivel de ejemplo, ahora lo vamos a ver un poquito más grande. Esto lo que marca es, miren, en el año 2003, cuando me hice cargo de la editorial Eudeva, editorial de la Universidad de Buenos Aires, una de las cosas que pudimos hacer con una persona, Eudeva tenía, la Universidad de Buenos Aires tiene con las editoriales, por lo mismo que la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires se creó en conjunción con la Cámara Argentina del Libro, un acuerdo de la Cámara Argentina del Libro con la Facultad de Filosofía y Letras, existe la posibilidad de una pasantía, y más que la posibilidad existe casi la obligación de una pasantía. Es decir, alumnos de la carrera hacen como última materia de la facultad una pasantía en las editoriales, donde hay que buscar un tutor dentro de las editoriales que le haga el seguimiento y que programe un proyecto de investigación sobre un tema X que va a realizar el pasante adentro de la editorial. Una pasante que quería hacer un trabajo en Eudeva, yo le propuse que hiciéramos un manual de procedimientos de Eudeva. Este manual de procedimientos, yo le pedí a Luis Quevedo, el actual gerente de Eudeva hoy, va a estar colgado seguramente pronto. Eudeva está haciendo un tránsito muy importante hacia el mundo digital. Es una de las editoriales que está apostando mucho. Bueno, como toda editorial universitaria, es razonable que le esté dando mucha prioridad a eso. Y está haciendo un pasaje importante hacia el mundo digital. Pronto lo va a tener colgado allí. Y si no, yo se los voy a hacer llegar aquí para que ustedes lo tengan. Es un manual de procedimientos editoriales. ¿Qué hicimos ahí? Marcamos las secuencias necesarias. Y que uno lo puede ver mejor cuando mira esta otra. Acá tienen ustedes los distintos pasos que pueden tener para la evaluación de originales. Entonces, los primeros llevan la secuencia, descripción de los procedimientos, la recepción de originales de autor, la lectura del original, escanear el PVP, porque tienen todas las cosas que hay que contemplar a la hora. Ah, buenísimo, perfecto. A la hora de tener lo que es la tecnología, a la hora de tener
que poder hacer muy profesional un proyecto. Pasemos a la próxima. Bueno, ahí lo que le decía antes, propósito del plan editorial, la construcción de un plan editorial, la lista mensual de novedades y de reimpresiones, la fecha de las publicaciones, el establecimiento de la tirada, la fijación definitiva del PVP, las reimpresiones y los cronogramas. Pasemos a la otra. El proceso de edición, descripción de los procedimientos, edición propiamente dicha o editing, es decir, ¿qué es lo primero que va a tener el libro? Lo primero que va a tener, sin duda, es un proceso de editing, cuando lo merece, ¿no? Ustedes saben que en el mundo universitario es mucho más difícil el editing que en el libro de interés general. Todos tienen entendido lo que es un concepto de editing, y si no lo aclaro. Normalmente, editing consiste en la intervención del editor en el manuscrito original, digamos. Es el trabajo de adaptación de ese manuscrito a lo que fuere. No es la corrección, no es la corrección de estilo o de galeras o de ratas, es la edición del libro. ¿Esto qué quiere decir? Que si el libro tiene una introducción de 60 páginas y después un cuerpo de texto de 25, habrá que decirle a ese autor que equilibre mejor eso. Si el libro en un determinado momento planteaba algo y después se perdió y nunca más apareció ese tema, habrá que decirle que le dé continuidad a eso, es decir, trabajar sobre ese manuscrito, ¿no? Este es el concepto de editing. Muy frecuente, sobre todo en el ensayo y el ensayo de interés general, muy frecuente, y es más, ahí lo aprendí yo en editoriales tipo Planeta. Yo trabajé 9 años en Planeta Argentina, fui gerente editorial y después director comercial, y allí era indudable que hacía falta mucho editing. ¿Por qué? Porque muchos de los libros son investigaciones periodísticas, ese tipo de cosas, que tienen muy buena información, pero que no necesariamente tienen un buen desarrollo en términos de escritura. Entonces se trabajaba mucho todo lo que es el editing. Todo el proceso de preproducción. Preproducción es toda la etapa que va hasta el proceso de producción industrial. Todo lo que va edición, correcciones, diseño, etcétera, etcétera, diagramación, etcétera. Ahí lo que dice ahí, diseño de diagramación, armado interior, etcétera. Otra secuencia posterior es el secuencio del armado, la corrección del interior, corrección de estilo, armado de página, etcétera. Secuencia del armado. ¿Por qué esto está puesto así y por qué es importante tenerlo en cuenta y por qué un manual de procedimiento? Porque pueden ocurrir que muchas de estas cosas a veces o se hacen a destiempo o no han sido consideradas cuándo van a estar terminadas y entonces se programa el libro para salir. Por ejemplo, supongamos, estamos haciendo un libro para que salgan en las vacaciones o, como les comentaba antes, para que salga antes de la transición de un gobierno a otro y resulta que el libro sale dentro de 2 meses. Pues no se tuvo en cuenta todo esto. Entonces es importante una programación, una cronometrización del trabajo. Seguimos a la otra. Y después, aspecto de comercialización, pero no nos vamos a detener en esto. Solamente quería decirle que esto también tiene que estar, no nos vamos a detener ahora, digo, nos vamos a detener cuando veamos la comercialización. Seguimos a la próxima. Comité de selección de los libros a publicar, mecanismos y elementos para su aprobación. Definición del público objetivo, formalización de la contratación, un escandalio del libro y un informe de lectura. El orden no está bien, el orden no es correcto, tendría que haber estado informe de lectura arriba, ¿no? Lo primero, cuando decimos comité de selección de libros a publicar, fíjense, era lo que les decía antes. Cosas que se introdujeron en este momento, en los años 90. En editoriales más de tipo familiar, más de tipo de personas con fuerte personalidad que las dirigían, en general las decisiones estaban muy vinculadas a sus gustos. O eventualmente habría un director de colección, por ejemplo, que si en MC no era el gusto de Del Carril o anteriormente de los que fueron dueños hasta el momento de los Del Carril, sino que también había directores de colección. Por ejemplo, la colección Séptimo Círculo de Policial la dirigían Borges y Bioy Casares, y los libros que allí se publicaban los seleccionaban obviamente Borges y Bioy Casares. La selección de títulos por un director es una de las posibilidades dentro del proyecto editorial. Pero lo mejor de todos los procesos, de todos los procedimientos,
y lo siguen casi todas las editoriales en la actualidad, por lo menos las más profesionalizadas, lo sigue de hecho el Fondo de Cultura Económica tiene un proceso de aprobación de los libros que se publican en un comité internacional que se llama CISO, Comité Internacional de Selección de Obras, CISO, que se hace por videoconferencia. Entonces, cada uno de los gerentes tiene una videoconferencia en su despacho, construye un montón de elementos para que se contemplen en un comité central que se forma en la casa matriz, y a partir de eso se analizan los libros y se aprueban o no se aprueban. ¿Por qué es interesante? Se perdió el pago, no importa. Lo seguimos de memoria. Bueno, ya tengo. Estos temas los conozco. A ver, todavía no eso. Entonces, estábamos viendo comité. Entonces le decía por qué la existencia de un comité y la función de un comité. Porque el comité, en un comité ustedes pueden integrar, miren, nosotros el plan editorial en la editorial los aprobamos en comité y ustedes integran no solo a los editores, sino una variante muy importante que se introdujeron en los últimos años, que también estén presentes siempre en la programación editorial y desde el vamos los comerciales. Es decir, son los comerciales los que de alguna manera tienen el ritmo de la calle, saben lo que pasa en el mercado. Entonces son ellos quienes le podrán decir si ese libro va a tener éxito o no va a tener éxito, si conviene sacarlo ahora, si conviene sacarlo más adelante, si tiene competencia, si cuál es competencia, si uno lo está pensando que va a sacarlo a 90 pesos, si a 90 pesos es posible, o resulta que todos los de la competencia se venden a 40, es decir, ese conjunto de cosas se la va a dar el comercial. Es fundamental que en una situación de comité esté, si ustedes tienen una organización un poco más grande, si es una organización más chica, seguramente el comercial también se ocupa de aspectos de marketing, pero si no es fundamental que esté la persona de marketing, porque la persona de marketing va a dar también allí un montón de sugerencias que tengan que ver con la publicación del libro. La definición del público objetivo. En general, todo editor siempre se entusiasma con sus proyectos. Por eso es bueno que siempre en una instancia de comité se pueda definir el público objetivo. Es decir, se puede decir, bueno, ¿y este libro a quién le va a interesar? ¿Quiénes son los lectores de este libro? Porque los editores, cuando nos entusiasmamos con una idea, tratamos de llevarla y si somos más formados y tenemos más experiencia y todo lo demás, la llevamos con más inteligencia para tratar de que los demás la aprueben. Pero es muy importante que todo el mundo siempre esté como objetivando el destinatario de este libro para que justamente después no sea difícil llegar a él. Porque resulta que después uno se puede encontrar con que está tan disperso el público lector del libro que es casi imposible llegar, o hay que llegar con una publicidad tan masiva que es carísima y que es imposible sostenerla. Entonces pueden aparecer luego un montón de dificultades. Entonces es muy importante definir el público objetivo al que va a ir al libro. Definir además, para definirlo también en su magnitud, y eso lo vamos a ver cuando veamos las tiradas ahora y cómo se define el tema de las tiradas. Es decir, objetivamente ese público es de 100, de 1000, de 100.000 y de 1.000.000. Cuando obviamente nadie sabe, o si no todos haríamos libro para que compre 1.000.000 de personas, es decir, nadie sabe que hay libro para 1.000.000, ¿no? Pero sí uno sabe cuando es para 100, cuando es para 100 uno sabe. Entonces saber definir el público. Lo segundo es la formalización de la contratación. Esto, por eso le decía que en estas cosas hay mucho de contar la experiencia. Es muy frecuente en el mundo editorial que uno esté diseñando la etapa, que uno esté programando la difusión del libro y un montón de cosas y resulta que el libro todavía no está contratado. Porque hubo un problema, porque el autor tuvo una dificultad, porque finalmente puso un pero, porque pasó no sé qué cosa, porque había que darle un anticipo y al final no se pusieron de acuerdo con el anticipo. Entonces, me ha pasado cientos de veces, de tener muy adelantado el proceso y resulta que el libro no está contratado. El libro tiene que estar contratado para iniciarse el proceso. Es decir, los procedimientos editoriales se inician luego de la contratación del libro. Porque si no, ustedes hacen un gasto que no lo van a recuperar, porque van a estar gastando en un libro que luego no van a poder editar. El escandalio del libro. Ahora vamos a ver después en detalle esto. Esto es toda una estructuración de cómo se obtiene el precio de un libro. El libro se vende por lo que a uno se nos ocurre,
por lo que el mercado soporta, por la competencia, por los precios de la competencia, o se vende desde una lógica que contempla un montón de elementos. Ahora después vamos a mirar esto, vamos a mirar un poco cómo se estructura un PVP, un precio de venta al público. Y finalmente, por eso le decía que tenía que estar al inicio, no finalmente, es finalmente acá en esta exposición, pero porque yo lo puse mal ahí, eso tendría que estar al inicio, el informe de lectura. Es decir, los demás no leyeron el libro, los demás van a estar aprobando, discutiendo o consensuando un proyecto sobre el que no saben nada. Entonces, tiene que haber un informe de lectura que dé cuenta de qué va ese libro. Recomendado por quién, hacia quiénes está dirigido, qué ideas originales o ideas diferentes tiene de otros libros parecidos en el mercado, etcétera, etcétera. Un informe de lectura. Porque no, son 30, le digo así que ustedes cuentan, cuando cuentan ahí dicen una menos, falta una menos, son 30. Las secuencias entonces, evaluamos los originales, ingresa el original, se procede a la lectura, se evalúa ese original, se rechaza, entonces no se va a aprobar ese libro. Cuando no se va a aprobar, acá viene un elemento que es muy importante, es carta de rechazo al autor y aviso de retiro del original. Si no retira el original, el editorial dispone el archivo de la destrucción. Es muy importante dos cosas acá. La primera es respetar a ese autor que confió en nosotros como editores, entonces hacer una carta de que no se va a editar ese libro. Pero lo segundo es avisarle a ese autor que venga a retirar su original, etcétera, formalizar esa situación o decirle, mire, si usted no retira dentro de los próximos 60 días, destruiremos el material. Porque ustedes no pueden tener toda la vida copiando ahí. Y le digo que si no tienen organizadas estas cosas generan muchísimos conflictos siempre con los autores. Porque vienen a buscar y dicen que era el último original, que ese era acoso, que cómo puede ser. Es decir, a ningún autor le gusta ser rechazado por una editorial. Mucho menos si encima uno le pierde el original o no tiene una relación formal que para decirle qué pasó con su libro. Si se va a editar, cumple múltiples funciones aquel. Se hace el escandalo que le decíamos recién, se define la ficha descriptiva, lo que decía una suerte de informe de lectura, el original de autor, cuando se termina de corregir todo para que el autor entregue una versión final, y se pasa una evaluación. Este es un proceso bien de editorial universitaria. Acá se pasa una evaluación de un directorio, porque este es el caso de un proceso de edición universitaria. Si el libro se aprueba, si es aprobado, se establece, sigamos, se establece una secuencia, que es la de si se va a editar, se incorpora en el plan editorial, segundo, seguimos, y se arma el plan editorial del año. Sigamos. El cronograma de publicaciones, los que les decía antes. Es muy importante que nosotros a principio del año tengamos definido el programa editorial. Podemos no tenerlo definido. Mire, en Planeta hubo años que nosotros hacíamos entre 22 y 25 veces el plan editorial. Lo cambiamos 25 veces. Porque efectivamente uno puede decir hoy, no, yo tengo, qué sé yo, voy a tener las memorias del presidente Alan García en el mes de septiembre y después no, porque él no pudo sentarse a escribir, se demoró con otras cosas, la voy a tener para marzo. Entonces, y uno lo tendrá que cambiar. Pero es importante que uno pueda definir a principio de año lo que sería un programa del año. Lo segundo que hay que definir es los tiempos de edición. ¿Qué tiempos son necesarios para que esos libros efectivamente estén en ese momento? Es decir, una línea, una secuencia de tiempo que nos permita saber, nos permita garantizar que esos libros van a estar en ese momento. Le digo, esto, por ejemplo, este tipo de recursos son fundamentales